Te damos gracias, Señor Dios, por el regalo de este día. Gracias por el descanso nocturno que repara nuestras fuerzas. Gracias por tu mano que nos protege en la noche y en el día nos lleva, nos conduce, nos ampara. Te pedimos especialmente que nos concedas descubrir que aquello que tú nos has dado, más que fuente de privilegios, es una fuente de responsabilidades. Gracias, Señor, porque más allá de habernos elegido, tú eres quien nos has dado la vida y has tenido un propósito al crearnos, al pensar en nosotros. Bien, hoy la reflexión le llamo lejanía y cercanía. Hoy el Señor nos regala un texto hermoso pero fuerte, un reclamo que el Señor hace a las tres ciudades en las que dice el Evangelio del día de hoy, capítulo 11 de San Mateo, donde el Señor realizó muchos milagros, casi todos los milagros, en esa parte de lo que es la Galilea. Por eso le llamamos lejanía y cercanía, porque la lejanía y la cercanía no es cuestión de geografía, sino de afecto. La lejanía y la cercanía no es cuestión de distancias que se midan con un elemento de odometría, sino es algo relacional. Lo que conocemos, alguien está rodeado de personas, pero vive la soledad, porque el afecto es de gente distante. Y alguien puede estar aparentemente solo, solita, pero si tiene personas que le aman, que le quieren, en realidad la soledad no se experimenta, porque la soledad no es la ausencia de personas, sino el exceso de egoísmo. Entonces, vamos a hablar sobre este fenómeno de la lejanía y la cercanía, sobre todo partiendo del Evangelio. Quise ponerles este mapita eh, para que ubiquen las ciudades que precisamente el Señor refiere y centren la mirada en donde está ese mar de Galilea que aparece prácticamente en el corazón, en el centro, el mar de Galilea. También se le llama lago de Tiberíades porque te fijas que está en la parte sur hacia la izquierda, Tiberíades, por eso le llama también lago de Tiberíades. Recuerda nada más para ubicar que algunas de las ciudades en la antigüedad tenían el nombre de los emperadores. Por ejemplo, Tiberio le da nombre a muchos lugares como las Tiberíades. Tiberíades es por Tiberio. Y por ejemplo, en el extremo izquierdo, donde está el mar Mediterráneo, está, por ejemplo, Tolemaida, que es por Ptolomeo. Es también sobre todo en este caso, por uno de los eh, generales de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere y deja a Ptolomeo y a Seleuco como los dos grandes cabezas. Si te vas por la parte de la costa hacia el sur, vas a encontrar Cesarea y otra vez es por el César. Y así, bueno, las nomenclaturas de la antigüedad, algunas son propias del lenguaje interno, como ahorita vamos a ver la ciudad de Corazín o Corazaín o de Bethsaida. Fíjate, en la parte de abajo te coloco que Bethsaida significa casa del pescador. Bet significa casa. De ahí que Betlehem significa casa del pan. Y bueno, tú vas a encontrar una serie de nombres. Ahí aparece en el mapita Betania, bajando la riviera del río Jordán que desciende del mar de Galilea. Ahí está Betania. Y bueno, lo importante aquí es que ubiques Betsaida, que está con ese señalizador de geolocalización, y Betsaida dice significa casa del pescador. Y solo para poder ubicar estas tres ciudades, busca el texto de Juan capítulo 1, versículo 44.
que dice que Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. O sea, ya ubicamos ahí que 3 de los 12, o sea, una cuarta parte ya de los 12 apóstoles son de esa ciudad de Betsaida. Y bueno, adelante, vamos al texto del Evangelio. Me interesaba que pudiéramos ubicar la geolocalización de las 3 ciudades que hoy nos enseña el Evangelio de nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubierta de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ya ubicamos en el mapa las 3 ciudades, Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm. 3 ciudades sumamente importantes. Digamos que en esas 3 ciudades, por lo menos 7 de los apóstoles, 7 de 12 son de esas 3 localidades. Ya ubicamos que de Corosaín, de Betsaida, perdón, son Felipe, Pedro y Andrés. De Cafarnaúm son Santiago y Juan. Entonces, estamos hablando de ciudades sumamente importantes. Pero la razón de por qué tenemos que hablar sobre las actitudes de estas 3 ciudades las da nuestro Señor en el subrayado en color morado. Las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros. O sea, las trató bien, o sea, las trató con predilección, las trató con amor. Y dice, porque no se habían convertido, porque no aceptaron la obra de Dios, porque no aceptaron el Evangelio. Qué lamentable. Las 3 ciudades más bendecidas, el Señor percibe que tienen un corazón más duro de lo que uno pudiera pensar y lo que nuestro Señor podría esperar y merecer. Adelante, hablemos un poquito sobre ese juego de circunstancias que no se queda solo en la geografía, sino que va al ámbito relacional, como es el ámbito de la lejanía y de la cercanía. Y sabemos desde el punto de vista personal, yo te decía que tú puedes estar con 1000 personas en tu entorno, pero vivir la soledad. Esto puede acontecer con nuestros papás, cuando de pronto solamente somos funcionales, utilitaristas, y mientras que nos dan todo mundo en torno a ellos. Claro, el día de la mamá y el día del papá y la Navidad, sí, estamos en torno a ellos, pero los otros 362 o 63 días del año los dejamos prácticamente solos. Y bueno, acontece que podemos estar todos como muéganos, como a veces nos decimos, somos una familia muégano, pero la persona se convierte en un accesorio. También cuando tú vives la incomprensión, o sea, puedes tener a tu esposo durmiendo en la misma cama, en el mismo lecho, vivir bajo el mismo techo, pero cuando te sientes incomprendida o cuando el esposo se siente incomprendido, o simple y llanamente la persona, esa cercanía se vuelve lejanía. ¿Por qué? Porque no hay comprensión, porque no hay capacidad de ser empáticos. Entonces, bueno, todos coincidimos, pero eso tenemos que aplicarlo también a la relación con Dios. O sea, de pronto los sacerdotes somos los más lejanos. Y cuando habla de ir a las periferias, a veces la periferia está en el seminario, ahí donde están los seminaristas,
o la periferia está en los mismos grupos parroquiales, o la periferia, salir a las periferias, una iglesia en salida, y uno piensa, ah, hay que ir allá por Singapur. No, no, la gente de tus grupos, la gente que vive enfrente de la parroquia, es la gente que vive en la periferia, porque nuevamente aquí se habla de elementos que no son geográficos, sino son relacionales. En el ámbito religioso, la cercanía y la lejanía no es cuestión de membresía o de estar en un listado de grupos, sino también en este caso nuestra lejanía para con Dios es la coherencia. O sea, si yo soy incoherente, si yo no vivo como aquello que el Señor me ha enseñado, pues sin duda soy lejano. Soy lejano, aunque el Señor haya hecho tantos milagros en mi vida y en mi persona. En ocasiones, quienes hemos sido privilegiados por Dios, nos vemos tan distantes de Él y para con Él. Quisiera recordarte una afirmación que es fundamental. Hablando de Israel, Israel fue sumamente privilegiado. Y a veces alguien dice, pues ¿cómo no va a ser privilegiado, Padre, si Dios lo eligió como su pueblo? No, Dios no lo eligió. Dios lo formó. Dios formó a Israel. Israel no existía. Dios no eligió a Israel. Fue más que eso. Dios lo formó. Pero esto también es la iglesia. No, pues es que Dios ha elegido a su iglesia. No, Dios no eligió la iglesia. El Señor la formó con un puñado de 12 varones. Claro, le seguían mujeres, dice Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3, las mujeres que ponían al Señor, que le servían con sus bienes. Pero bueno, o sea, la iglesia no fue elegida, fue formada por Cristo. Pero el problema de Israel, cuando se siente que es el pueblo de Dios, se vuelve soberbio. Y el problema de la iglesia, cuando nos sentimos que somos elegidos por Dios, pues volvemos soberbios, engreídos. Y a veces son más cristianos los que están fuera que los que estamos dentro. A veces son más ejemplares, son más caritativos. Te lo digo solamente ubicando el mensaje que el Señor hoy nos presenta en la mesa. O sea, qué curioso que durante la pandemia gente que ni conocía a Dios fue solidaria, gente que no era de nuestros grupos, gente que no era de nuestra iglesia, y no digo que fueran de otra iglesia, no, ni siquiera de otra iglesia. O sea, gente que dice, mi hermano tiene hambre, y se compadecen del ser humano, pero así sucede. O sea, de pronto quienes estamos cerca, estamos lejos. Los más privilegiados no hemos entendido que el privilegio o que la elección de Dios más que fuente de privilegio es de responsabilidad. Adelante. ¿Existe bondad en aquellos que no han conocido a Cristo? Sí, pero también existe maldad en aquellos que sí hemos conocido a Cristo. Sí, o sea, el que seamos cristianos no significa que esté toda la bondad en tu corazón y en mi corazón. Y el que alguien no sea cristiano no significa que exista solamente maldad o solamente bondad en su corazón. Dios es quien conoce el corazón. Y el Señor reclama, ay de ti, Corosaína, de ti, Betsaida, y tú, Cafarnaúm, piensas ser encumbrada hasta el cielo. Tiro, Sidón, Sodoma son más cercanos que tú, más ejemplares que tú. El Señor puede reclamar a estas tres ciudades la lentitud para aceptar la obra de salvación. Y al exaltar la respuesta de Tiro, de Sidón, ellos si hubieran creído, tú no crees. Si en ellos se hubieran hecho los milagros que hice en ti, ellos se hubiesen convertido. Por eso, junto con hablar de ese elemento de la cercanía y de la lejanía, tenemos que hablar de la dimensión universal de la salvación. Que personas que pueden incluso no estar bautizadas,
Y digo no bautizadas por personas que ni siquiera nunca tuvieron la oportunidad del bautismo. Y dice San Justino, todos los principios de justicia que han descubierto los filósofos y los legisladores, o sea, toda esa gente, se deben a lo que estos contemplaron parcialmente del verbo de Dios. O sea, ellos conocieron, aunque sea parcialmente, a Cristo. Por eso hablaron de la verdad, por eso hablaron de la belleza, por eso hablaron de la justicia, por eso hablaron y edificaron e hicieron tanto bien a los pueblos desde antes de que Cristo viniera, porque Cristo se manifestaba también en lo que ellos recibían parcialmente de él. Hoy dice el Evangelio, el Señor reclama las ciudades donde hizo casi todos los milagros, porque no se habían convertido. Y cuando dice, hay de ti Corosaína y de ti Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho lo que en ti se hizo, ellos sí se hubiesen convertido. Adelante, hablemos de la conversión. ¿Qué significa en realidad la conversión? A veces hablamos de conversión solamente como un elemento único y no, la conversión es algo de todos los días, porque el momento en que dejamos de crecer empezamos a morir. Y el momento en que alguien deja de ser alguien que está convirtiéndose, deja de ser cristiano. Sí, alguien dice es que una persona se convierte cuando pasa a profesar la religión cristiana porque era un increyente, porque era alguien que no tenía a Cristo, pero conversión significa objetivamente volver, cambiar, regresar, pero con un nivel más alto de valor. Por eso hablamos de la conversión monetaria, donde algo valioso se cambia por algo que tú sabes necesitas más, pero sobre todo tiene más estabilidad. Conversión significa propiamente volver al propio centro. El converso pues no entra a formar parte de una comunidad, digamos que para él era extraña, que ese sea el convertido, sino que es alguien que se revierta hacia el centro, hacia esa realidad personal, ahí donde está el verbo de Dios en todo corazón humano. En ese sentido, pues la conversión se necesita siempre y todos la necesitamos, incluido un servidor como ministro sagrado y el Papa Francisco y el don Rogelio, nuestro arzobispo, y don Alfonso Miranda y todos. Es necesaria para todos, pues es un proceso siempre inacabado. Adelante, ya que hemos hablado de San Justino, refiramos un poquito sobre este elemento de la conversión. Dice San Justino, para todos aquellos que han vivido según la recta razón, y ojo, pensemos en Tiro y en Sidón y en Sodoma, de las que el Señor los pone como ejemplo ante Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, dice San Justino, todos aquellos que han vivido según la recta razón, la razón pero recta, o sea, no una razón oscurecida, no una razón obtusa, no, la recta razón. En la recta razón, el principio, la ley de oro es, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Eso es la recta razón. Haz el bien que deseas también tú recibir. Evítale el mal que tú deseas que no recibas tú un día. Dime si no es eso la recta razón, más allá de la verdad del Evangelio. Bueno, dice San Justino, todos aquellos que han vivido según la recta razón, aunque hayan sido considerados ateos, son cristianos. Atrevido, ¿no? Pero va muy cerca del Evangelio del día de hoy. Pues la conversión es posible y es necesaria.
De hecho, el Señor, el verbo que habla de la vida cristiana es sígueme. ¿Y qué seguirle? Están en continua conversión. Hay que pasar desde la vida pecadora a la vida en gracia, desde una fe tibia, y quizá esta sea la expresión más fuerte. O sea, porque, digamos, esa agua calientita de Corosaín, de Betsaida, de Capernaum, de pronto ya no está tan calientita, pero tampoco fría. Lo que dice el texto del Apocalipsis. O eres frío o eres caliente, pero eres tibio. Pasar de un amor menor a un amor mayor. El lenguaje de Mateo, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. El lenguaje de San Lucas, ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. En el lenguaje del Éxodo, ser santos como su Padre Celestial es santo. El lenguaje de San Juan, amarnos como Él nos ha amado, ámense los unos a los otros como yo los he amado. En toda auténtica conversión se da el mismo fenómeno. Cuando tú, digamos, regresas, te vas aproximando hacia el centro del alma. Ahí, donde decía San Agustín, tarde te amé, yo te buscaba afuera y tú tan dentro de mí. Sí, ve al centro, ve allá tu corazón, ahí donde crece el germen de Cristo, ahí donde está la luz de Cristo. Pasar desde una luz incipiente, de un día que apenas se está despuntando, hacia la plena luz del mediodía, donde vive Cristo, donde Cristo nos ofrece. Adelante. Esto se refiere a las personas, pero se refiere también a la institución, a la iglesia. Porque está hablando de la institución. Por decir así, traduciéndolo a nuestro tiempo. Hay de ti Corosaín, hay de ti Betsaida, y tú Cafarnaúm. Hay de ti Roma, hay de ti Lourdes, hay de ti Fátima, hay de ti Tepeyac. El Señor está refiriendo, imagínate, es la traducción. Cuando dice hay de ti Betsaida, ahí estaba, o de ahí era Pedro y Andrés y Felipe. Es como si dijera, ay de ti Roma inmortal. Fuerte. Por eso te digo, al mencionar las ciudades, está hablando de la institución. La iglesia y toda confesión religiosa, toda estructura de fe, necesita conversión. Y llamamos conversión institucional, ahora traducida como la conversión pastoral por el documento de Aparecida. Y así, si toda expresión religiosa se convirtiera, empezando por nosotros cristianos católicos, si todos regresáramos al centro, imagínate, el cristiano católico regresa al centro, el judío regresa al centro, el musulmán regresa al centro. ¿Qué sucedería? Cuando se convierta el católico, cuando se convierta el judío, cuando se convierta el musulmán, cuando se convierta el cristiano evangélico, nos vamos a encontrar en el centro. ¿Sí? En la medida en que las diversas expresiones de cristianismo y las diferentes comunidades se vayan acercando más y más a Dios, más cerca se hallarán las unas de las otras. Es lo que sucede con los radios de una circunferencia. Cada uno se aproxima al centro y entonces, si cuando estamos fuera del centro estamos tan separados, cuando llegamos al centro todos estamos tan juntos, tan próximos.
En realidad, Tiro y Sidón, Sodoma y Gomorra no están tan lejos de Corosaín, de Betsaida y de Capernaum. Si todos nos dirigimos hacia el centro, que es Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.